¿Cómo está esa banda sumillosa? Bienvenidos nuevamente todos. Qué bendición esta oportunidad que nos da nuestro Dios de estar todos juntos, unánimes, discípulos de Jesús, alrededor de su preciosa palabra. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Romanos. No pensé que fuese tan pronto que fuese yo a pronunciar estas palabras que literalmente me emocionan y hacen que mi corazón salta, salte de alegría. Romanos capítulo 8, comenzando en el verso 1. ¿Me acompañan en la lectura, por favor? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acompáñenme, por favor, discípulos, a hacer juntos una palabra de oración a nuestro Dios. Señor, gracias. Muchas gracias por esta bendición y esta oportunidad de abrir tu palabra. Señor, sí, Romanos 8, pero toda ella es inspirada, toda ella es útil y toda ella, Señor, es un hermoso regalo, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando, Señor, tu gloria en ella como en un espejo. Sigamos, Señor, siendo transformados a tu preciosa imagen, Padre, para alcanzar aquello por lo cual tú nos has alcanzado en Cristo, es lo que oramos los discípulos, quienes decimos, así sea, amén y amén. Como muchos saben, Romanos 8 es uno de los capítulos más famosos, más queridos de toda la Biblia. Yo no sé, pero quizás sea por eso, pero Romanos 8 tiene más menciones al Espíritu Santo que ningún otro capítulo en la Biblia. Esa es una, repito, quizá de las razones por las que es muy querido y apreciado. Por cierto, discipulazos, ¿cuántas menciones al Espíritu Santo puedes encontrar a través de todo el capítulo? Y la segunda pregunta es, ¿habrá alguna mención al Espíritu que no se refiera al Espíritu Santo de Dios? Observación, observación, observación. Ahí se los dejo de tarea. Pero ahora bien, a pesar de sus constantes menciones, Pablo no tiene mucho que decir acerca del Espíritu Santo en sí, sino de su ministerio y de las bendiciones de éste en la vida del discípulo. Y permítanme, les comparto o les platico chisme celestial mientras ponemos algunas imágenes allí para ilustrar esta idea que quiero compartir con ustedes. Esto que están ustedes viendo ahora es la vista desde mi nueva oficina en nuestra casita, en nuestra nueva casa en Tijuana. Antes de esta ventana había una ventanita así como chiquititititita. Y yo le comenté un día a Gavita, mi esposa, oye, ¿tú crees, Gavita, que podamos en un futuro cambiar esta ventana? Y tan, como por arte de magia, mis deseos fueron hechos realidad por esta preciosa princesa de Dios, compañera fiel, hermosa. Y pensando en esta ventana, por bella que pudiera ser y grande en el contexto de Tijuana, denme gracia, por favor, la ventana no está puesta para contemplarla a ella, para observarla a ella, para estudiarla a ella. La ventana está puesta para permitirme ver los diferentes amaneceres, los momentos a través del día, esto que dice la Biblia, los cielos que cuentan la gloria de Dios. De la misma manera, Pablo no se ocupa aquí, pese, repito, al número tan extenso de menciones al Espíritu, no se ocupa tampoco en ninguna de sus cartas a describir
al Espíritu Santo, sino las ricas bendiciones que a través de Él el creyente puede disfrutar, recibir y compartir. ¿Puedes contarlas? ¿Cuáles son en este capítulo estas bendiciones? Observen, observemos, dijo el otro. Muy bien, ahora pues, suena como que ha puesto la direccional Pablo, ¿verdad? Ahora pues, va a dar una vuelta en la esquina, cambiando completamente de curso o de dirección el énfasis de su argumentación. Ya nos ha hecho esto o nos ha dejado sentir esto antes, por ejemplo, en el capítulo 3 verso 21 cuando dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Lo recuerdan? Un cambio de dirección en su argumentación. O esto que aparece en el capítulo 6 verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia, así ahora, cambio de dirección, vuelta de 180 grados. Para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Este recurso lo usa aquí Pablo para contrastar la situación descrita en el capítulo anterior con un acto maravilloso de Dios en Cristo Jesús para el presente. Por lo tanto, yo a esos 4 versículos los titulé en Cristo, en Cristo. En Cristo, verso 1, no hay condenación. En Cristo, verso 2, somos libres de la ley del pecado. En Cristo, verso 3, hemos sido reconciliados con Dios. Y en cuarto lugar, verso 4, en Cristo podemos andar conforme al Espíritu para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Vamos a platicar de qué se trata todo esto. No hay condenación. Ahora, pues, giro de 180 grados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Recuerdan los conectores? Bien, esta pequeña palabra, pues, es uno de estos pequeños conectores que nos ayudan a unir los contextos cercanos, inmediatos, de manera que la argumentación de Pablo tenga sentido para nosotros. Pablo, en el capítulo anterior, termina exclamando solidariamente con el pueblo de Israel, preguntando desde lo profundo de su corazón, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podría jamás salvar al pueblo de Israel de la condenación de la ley? Todas las maldiciones mencionadas en el capítulo 28 de Deuteronomio, que Israel había atraído así producto de no escuchar la voz de Dios para cumplir todos sus mandamientos, habían estado presentes durante toda la historia de este pueblo escogido por Dios para ser un reino de reyes, y sacerdotes, para representar a Dios ante todas las naciones, pero todo lo que habían encontrado era la muerte y la condenación que la ley prometía a aquellos que se olvidaban de Dios y de su pacto, lo cual desde el día uno fue a lo que se dedicó el pueblo de Dios, a deshonrar a Dios, a atentar contra su gloria, a no darle gracias, como nos lo dice el capítulo 1 de Romanos. Después de este grito desgarrador, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo mismo da la respuesta en el verso anterior al que acabamos de leer. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es en este contexto cuando la ley justa, buena y santa no puede hacer nada por el pueblo de Dios, sino exponer su pecado y condenarlo, que el argumento cambia, dando un giro inesperado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. El argumento ha cambiado de dirección. Una vuelta, repito, de 180 grados ha ocurrido. Un ambiente de, ¿lo puedes notar? Seguridad, optimismo, esperanza puede percibirse en este primer verso. Escuchémoslo de nuevo.
Ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo interesante es que este tema de la completa y eterna seguridad para los que estamos en Cristo. Pablo lo comenzó en el capítulo 5. ¿Recuerdan? Capítulo 5, versos 1 y 2. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Existe pues un paralelismo fascinante entre estos dos capítulos. Sería interesantísimo que durante la semana leyéramos el capítulo 5 y leyéramos el capítulo 8 y notemos cómo, justo como comienza el capítulo, es como termina el capítulo 8, ¿no? Y como continúa el capítulo 5, es como empieza el capítulo 8. Los temas que en el capítulo 5 Pablo empieza a presentarnos encuentran su florecimiento, por decirlo así, en el capítulo 8. Repito, el capítulo 8 termina con ese sentido de seguridad y triunfalismo con el que Pablo empezó el capítulo 5. ¿Para quienes no hay ninguna condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Muy bien. Esto es para aquellos que unidos a Cristo, por la fe, hemos participado en su muerte para el perdón de nuestros pecados y en su resurrección para una nueva vida. No se trata de un detalle adicional literario que puso por allí Pablo, sino de una verdad profunda para los que estamos en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús no pertenecemos al reino del pecado más, sino a este reino precioso de la gracia, del Espíritu y de la obediencia para justicia. A medida que progresa su argumentación, Pablo, esta verdad en Cristo cobrará en nosotros un sentido más y más profundo, hablándonos al corazón acerca de nuestra identidad en Dios, así como nuestra vocación como hijos de Dios y herederos de Cristo para un tiempo como este. Repito, mientras progresa la argumentación, esto va a cobrar una fuerza increíble en cuanto a nuestra identidad y en cuanto a nuestra vocación como discípulos de Jesucristo. Nuevamente los conectores. Pensemos un poco en los conectores, estas pequeñas palabritas con las que va hilvanando la argumentación Pablo y conectando los contextos cercanos. Nuevamente los conectores son nuestros aliados para leer mejor y entender toda la hermosa, pero a la vez compacta argumentación que Pablo comienza a desarrollar así. Aquí. Imaginemos por un momento una flor que aún no ha abierto en todo su esplendor. Es apenas un botón cerrado, apretado, imposible de imaginar en toda su plenitud, ¿verdad? ¿Ya lo imaginaste? Muy bien. Pero a medida que se despliega, comienza a revelar señales de lo que esta flor será, su forma, su tamaño, lo precioso de sus colores, sus pétalos, su fragancia, su aroma, hasta que finalmente nos asombra con su belleza y esplendor, ¿verdad? Lo mismo sucede con la argumentación de Pablo. La belleza contenida en este verso empieza a desplegarse poco a poco a medida que estos conectores, ¿por qué? Porque porque empiezan a hacer que la flor vaya abriéndose y todo el argumento cobre sentido ante nuestros ojos y le contemplemos en toda su belleza y profundidad. Observemos pues cómo funcionan. Vamos al verso 2. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El botón, ¿se dieron cuenta? Empieza a abrirse. El primer porque aparece como la luz que comienza a filtrarse entre los pétalos de esa flor. En ese momento en que Pablo empieza a revelar cómo es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
¿Cómo funciona esta libertad? ¿Cómo opera en la vida real esta preciosa seguridad? Aquí Pablo introduce un contraste poderoso entre dos leyes o dos principios activos. No está hablando necesariamente aquí de la ley de Moisés en un sentido estricto, sino en dos fuerzas dinámicas que operan en el mundo humano. Dos fuerzas dinámicas y espirituales también que operan, repito, en el mundo humano. Por un lado está la ley del pecado y de la muerte, esta constante que tiene cautivo al hombre, de la cual hemos ya dedicado algunas semanas a hablar de ella. Esta fuerza que desde Adán ha mantenido a la humanidad cautiva, arrastrándola una y otra vez hacia la desobediencia, hacia la idolatría y finalmente hacia la muerte. Por otro lado está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el nuevo poder que ha sido enviado del Padre al mundo por medio del cual Cristo resucitó de los muertos y que ahora está en acción dentro de los creyentes. ¿Recuerdan las menciones al Espíritu Santo? Capítulo 1, ¿verdad? Donde Cristo es resucitado por el Espíritu de santidad de entre los muertos. Ahí comienza esta fuerza espiritual que ahora opera, repito, en los creyentes. Así como el pueblo de Israel, esto es interesante, fue libertado de la esclavitud de Egipto, ahora los creyentes son libertados del poder, del pecado y la muerte por medio de su Mesías y del Espíritu, o sea, Cristo, el Mesías y el Espíritu Santo. El Espíritu es el agente de esta nueva creación, la energía vital de Dios que actúa en los que están unidos a Cristo, liberándonos, no solo del castigo por el pecado, sino del dominio del mismo. Esto significa que la vida cristiana no es una espera pasiva a fin de llegar al cielo. Y mientras tanto, bueno, pues, ¿qué podemos hacer con nuestras vidas? Algunas personas viven amedrentadas por las malas noticias en lugar de ser agentes de buenas noticias. No, no, esto es una participación activa en el nuevo orden de Dios, el nuevo reino que ha comenzado ya, que ha sido traído en la persona del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí, sí, ahora, en Cristo Jesús. Esta libertad no es abstracta, no es teórica, es real, es operativa, liberadora. Es la diferencia entre vivir arrastrado por el peso del fracaso del pasado, el peso de la culpa, y vivir en la luz de la presencia de Dios, empujado por el viento del Espíritu, movido y motivado por su amor hacia la vida y hacia la vocación verdadera que Dios tiene para los que le aman. Nota algo más. Me ha librado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. El tiempo del verbo es interesante, ¿lo notas? Esto ya ocurrió, no es algo que esperamos, sino algo que ya nos fue concedido. La resurrección de Jesús no solo cambió su historia, no solo cambió la historia, sino ha cambiado ya nuestra historia, ha cambiado tu historia. En Cristo Jesús, la libertad ya fue pronunciada sobre mi vida, sobre tu vida. Entonces, si el pecado te dice, sigues siendo el mismo, el Espíritu responde, no, tú has sido verdaderamente libertado. Si la muerte te susurra, nada ha cambiado en ti. El Espíritu te grita, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La clave es reconocer que ya vivimos en el reino de Dios. Ya participamos de esta nueva creación, en un nuevo mundo, aunque todavía veamos restos del viejo. La libertad que Cristo nos dio no es parcial, no es condicional, es radical y definitiva. Ya no pertenecemos al sistema de esclavitud. Ahora estamos en este precioso andar en el Espíritu. Imagínate, es como si un preso recibiera una carta de libertad y la puerta
de su celda y del penal fuesen abiertas. Pero él sigue acostado en la misma litera, pues por costumbre, por temor quizás. Este versículo es como el guardia que entra con fuerza y le dice, hey, Héctor, ya eres libre, sal, vive para aquel que murió y resucitó para darte libertad. No hay condenación, porque ya no estás bajo el régimen de la muerte, estás en Cristo y en Él la vida ha comenzado. Verso 3. Hemos sido reconciliados con Dios los que estamos en Cristo. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Este es el segundo porqué del pasaje. La flor sigue abriéndose ante nuestros ojos. Ya vimos que no hay condenación y que hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte, pero ahora viene la raíz de todo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fue esto posible? Y entonces los conectores nos ayudan a seguir la argumentación de Pablo y disfrutar cuando este argumento, como una bella flor, se abre ante nuestros ojos. Pablo lo dice sin rodeos. Lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo. No porque la ley fuese mala, no porque, sí, perdón, sino porque la carne, es decir, nuestra humanidad debilitada por el pecado, no podía responder en obediencia a la ley. La ley revelaba lo que estaba mal en nosotros. Y esta no podía cambiar el corazón. Era como un espejo. La ley para el ser humano, y ahora los que estamos en Cristo, y pensando Pablo en su conversión y en retrospectiva, pudiese ser que la ley, pensando en esto, era como un espejo que te muestra la herida, pero que no puede sanarla. Entonces Dios actuó. No nos envió un código moral. Hey, 7 leyes para ser felices. Los 3 principios para la perfecta vida matrimonial. No más reglas. Dios envió a su propio Hijo. Va a ser muy precioso que mientras nuestras lecturas panorámicas progresan y leemos Romanos de principio a fin, veamos cuando Dios hace mención acerca de su Hijo, cómo lo hace de una manera profunda, cercana a nosotros, sagrada, generosa, llena de amor y de compasión. Dios envió a su propio Hijo y lo hizo en semejanza de carne de pecado. Jesús no vino como un ángel, no vino tampoco como un superhéroe, vino como uno de nosotros. Se hizo humano, cargó con nuestras limitaciones, con nuestras tentaciones, con el dolor que nosotros experimentamos, pero, dice la Biblia, sin pecado, pero totalmente humano, totalmente Dios y totalmente humano, y esto lo vimos desde el capítulo 1, hijo de David, completamente humano, resucitado, declarado hijo de Dios por la resurrección, por el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, completamente Dios. ¿Y qué hizo Dios en su Hijo? Una frase poderosa lo resume, condenó al pecado en la carne. Aquí hay una revelación gloriosa, ¿eh? El versículo 1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora el versículo 3 nos dice, ¿por qué? Porque Dios ya condenó al pecado en el cuerpo de Cristo. Es como si el juicio que debía caer sobre nosotros cayó sobre el verdadero culpable, el poder del pecado. Jesús cargó nuestro pecado en su cuerpo, lo enfrentó, lo venció y con su muerte lo desarmó. El pecado fue condenado para que nosotros no lo fuésemos. Y este es el corazón del Evangelio. Dios no se hizo de la vista gorda ante tanta injusticia y ante tanta impiedad del ser humano. Tampoco le dio a esto carpetazo.
Dios no ignoró el pecado, sino que lo enfrentó con toda su justicia, pero también con toda su misericordia. La cruz, pues, no fue un accidente. La cruz, pues, no fue una tragedia. Fue un acto soberano de la justicia y la misericordia de Dios para reconciliarnos consigo mismo. Imagina a un hombre atrapado en un edificio en llamas. Las escaleras han colapsado. El humo lo asfixia y las salidas están bloqueadas. Él no puede salvarse solo. Grita, pero nadie responde. La situación es desesperada y desesperanzadora. Y de pronto aparece un rescatista. Este no se queda abajo dándole instrucciones, dándole leyes, diciéndole qué hacer. Tampoco le lanza una cuerda o manda a alguien inexperto para que haga el trabajo. Este rescatista sube, se mete en el edificio, en el humo, arriesga su vida, llega hasta el hombre, lo carga sobre sus hombros y en el intento de bajarlo sufre quemaduras, tropieza y finalmente cae con él al suelo. El rescatista muere, pero el hombre vive. Dios hizo en Cristo lo que tú y yo nunca podríamos haber hecho. Él no solo perdonó nuestros pecados, sino que condenó al pecado mismo. Por eso no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿te fijas? Ya el afrón ha abierto con mucha de su belleza y esplendor. Si estás en Cristo, no estás bajo juicio, no estás bajo condenación. Si estamos en Cristo, estamos reconciliados con Dios. Y no por nuestros logros, no por nuestra fuerza, no por nuestra piedad, por la obra perfecta, gratuita, completa, eterna, suficiente de Cristo en la cruz, para la gloria del Padre a favor nuestro. Este es el milagro de la gracia de Dios en la que estamos firmes. Esta es nuestra nueva realidad. Y aún falta una última flor, o mejor dicho, pétalo por abrirse. Y esto es glorioso. Verso 4. Y esto sucedió. Otro rayo de luz penetra la flor y provoca que ésta se abra todavía más, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el propósito de la obra o de toda la obra de Dios en Cristo, que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Memorízalo, mételo en tu sistema, pregúntale a Dios que le responda a tu espíritu a través de su palabra qué significa esto. Esto es algo muy profundo. Hasta aquí hemos visto que no hay condenación, que hemos sido liberados del poder del pecado y que Dios condenó al pecado en la carne de Cristo. Pero esto no es el final, es el principio de una nueva vida. Y a esto se le conoce como la vocación del cristiano. Este es el principio de una nueva vida, nuestra vocación. Dios nos solo nos salvó de algo, la condenación, sino que nos salvó para algo. Decíamos al principio de Romanos, no nos salvó solamente del mundo, sino Dios nos salvó para el mundo y eso está en completa armonía con la enseñanza de Jesucristo cuando nos dice, hey, no se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre la mesa para que alumbre sobre la casa. Así también sus obras alumbren delante de los hombres para que al verlas, estos glorifiquen al Padre que está en el cielo. Otra vez, Dios no nos salvó de algo, Dios nos salvó para algo, para que vivamos de acuerdo a su justicia. Un tema verdaderamente amplio y profundo que no se limita a un sentido jurídico, lo que los expertos conocen como forense,
sino algo más, algo profundo. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y lo dice el Señor en el contexto del sermón del monte, donde nos enseña a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos ultrajan y nos calumnian, a ver por los más necesitados, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí, en este verso 4 y ya esta flor en todo su esplendor, podemos reflexionar en el gran telón de fondo del Evangelio, según Pablo. Y me refiero a la historia de Israel, porque el Evangelio no está desconectado de la narrativa o de la historia de Israel, sino esta es el cumplimiento, ¿no?, de las promesas que Dios hizo a Abraham: en tu simiente, esto es, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Dios había llamado a Israel desde que llamó a Abraham para ser un pueblo especial, una nación santa, un reino de sacerdotes, cosa que el Señor enfatiza cuando establece el pacto con Moisés al pie del Sinaí. Según lo describe Éxodo 9:6, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, un pueblo que viviera en obediencia a la ley de Dios, que reflejara su carácter y que fuera luz para las demás naciones. Pero Israel falló en su tarea, no por falta de ley, sino por la debilidad de la carne. El llamado era alto, pero el corazón estaba dañado. El pueblo, que debía ser luz para el mundo, se convirtió en parte del problema y no, como era el sueño de Dios, como parte de la solución. Entonces, ¿abandonó Dios su plan? No, el Evangelio no es su plan B, es su plan A. Es la continuación del plan original de Dios. En Jesús, el Mesías, Dios cumple lo que Israel no pudo cumplir. Y en nosotros, los que estamos en Cristo, Dios comienza a formar una nueva humanidad gobernada y transformada por su Espíritu, tal y como lo anunció a través del profeta Ezequiel, cuando dijo en el capítulo 36: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que ustedes anden en mis leyes. Ezequiel 36, verso 27. Vivir en el Espíritu es vivir una vida rendida a Dios, alentada por su dirección a través de su palabra, llena del poder, guía y fruto de su precioso Espíritu, deseosa de hacer lo bueno, aquello que honra y glorifica a Dios. Es una nueva forma de caminar. No es perfección humana, es transformación divina. Imaginemos un violín antiguo, un violín agrietado, desafinado. Muchos lo dan por perdido, pero llega un maestro, un laudero experto, lo limpia, lo restaura, lo afina. Y ese mismo violín que parecía inútil comienza a producir la más hermosa música. Pero no solo eso, el maestro lo coloca en un gran concierto, donde su sonido inspira, consuela, anima y transforma los corazones de aquellos quienes lo escuchan. Así también nosotros, el pecado nos deformó, pero Dios nos ha restaurado. Y no solo para que tengamos paz interior, sino para que nuestras vidas llenas del Espíritu den testimonio al mundo de quién es Él. Escuche que dije nuestras vidas, no solamente nuestras palabras, nuestros hechos. Porque Pablo también habla de aquellos que confiesan a Jesús con sus palabras, pero con sus hechos le niegan. Que el sonido de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestras palabras, de nuestros actos, hablen de su justicia, de su compasión, de su humildad, de su verdad, de esta atención concentrada hacia los desfavorecidos en este mundo roto por el pecado. Eso es vivir en el Espíritu. Amada familia, Dios no solo nos salvó de algo, sino que nos salvó, exacto, para algo.
Dios no solo nos salvó del mundo, sino para el mundo. Nos salvó para vivir esta vocación de ser este reino de sacerdotes que representan sus intereses en este mundo roto, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Nos llamó a ser parte de su pueblo, un pueblo lleno del Espíritu, que llena la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Que venga a nosotros tu reino, este pueblo que ora estas palabras, pero no solamente las ora, sino que se atreve a traer el cielo a la tierra. Nuestra vida está siendo afinada por el gran maestro de maestros. Él quiere usarnos para tocar la más preciosa melodía de gracia, de amor y esperanza a este mundo roto. Familia preciosa, disfrutemos ahora y compartamos nuestras diferentes perspectivas antes de regresar y tomar juntos la cena del Señor.